Mm, Vamos a ver hoy la sección número 5 del capítulo 4, que es la última de esta serie sobre cosmología. En este capítulo cuarto vamos a ver la constitución de los cuerpos. Antes de entrar, vamos a contarles una breve historia en tal que había una vez un lugar más pequeño que una mota de polvo, un átomo de sodio llamado So. Este átomo So era muy tímido y un poco desobediente. Prefería quedarse solo, girando con su único electrón en la corteza, sin querer juntarse con nadie más. Ven a bailar, So, le gritaban los otros átomos, que se enlazaban con alegría y formando pareja y tríos. Un día, las cosas en ese mundo microscópico se estaban poniendo complicadas. Los científicos necesitaban algo para dar sabor a las comidas y ayudar a conservar los alimentos. Necesitaban que So se uniera a su vecino, el cloro, un átomo muy negativo que siempre buscaba compañía. So se negaba y decía: soy un átomo independiente, no quiero compartir mis electrones, pensaba obstinado. Sin embargo, los científicos le explicaron la regla de los octetos. Le dijeron que si se unían con el cloro, ambos serían más estables y felices. So, sintiendo curiosidad, se acercó a cloro. Cuando se encontraron, el electrón rebelde de So encajó perfectamente en la estructura de cloro. ¡Pum! En ese instante, no eran dos átomos separados, era una molécula. Se convirtieron en cloruro de sodio, mejor conocido como sal común. So ya no estaba solo, ahora era parte de algo más grande y fundamental. Se hizo famoso por darle sabor a la comida y por ser abundante en el mar. Moléculas son el resultado de cuando dos o más átomos se unen, como el agua. Desde entonces So entendió que, aunque ser pequeño es especial, unirse a otros para formar moléculas crea magia en el universo. Muy bien, pues continuemos. En esta diapositiva estamos viendo lo que es el programa completo, es decir, la introducción a la cosmología y la somatología de la actividad de los cuerpos, de la medida de la actividad de los cuerpos y el tema que ahora vamos a ver, que es el capítulo cuarto de la constitución de los cuerpos. Veamos este pequeño índice también sobre introducción físico-química en el tratado filosófico. Vamos a ver primero teoría atómica y molecular. Segundo, leyes que componen la teoría molecular y atómica. Y una conclusión. Finalmente vamos a ver un tercero, teoría electrónica. Todos estos temas de alguna manera se tratan de un tanto breve. Empecemos pues con el primero, teoría atómica y molecular. La química divide a los cuerpos naturales en dos clases: cuerpos compuestos y cuerpos simples. Los compuestos resultan por composición de los cuerpos simples y son o combinaciones químicas o mezclas. Por ejemplo, la sal. La sal doméstica, que es el cloruro de sodio, es un cuerpo compuesto, síntesis del cloro y del sodio. Pasemos a ver los cuerpos simples.
Los cuerpos simples no resultan de otros cuerpos, pero tienen partes y se llaman elementos químicos. Muy bien. Cualquier cuerpo, simple o compuesto, es cierta masa. Esta masa está compuesta por masas más pequeñas que se llaman moléculas. Cualquier molécula tiene movimiento, es decir, tiene energía cinética molecular y tiene fuerzas de atracción recíprocas con otras moléculas. Y estas fuerzas son las fuerzas de cohesión. De la mayor o menor fuerza de cohesión se tienen los cuerpos sólidos y líquidos y gaseosos, dependiendo de, como dice aquí, de la mayor o menor fuerza de cohesión. ¿Ok? Muy bien, seguimos con la teoría atómica. La molécula es, pues, la parte más pequeña del cuerpo que conserva las propiedades de todo el cuerpo. También se le denomina partícula elemental, compuesto o conjunto de átomos. Sin embargo, la molécula no es indivisible, sino que se compone de partículas, las cuales hasta el siglo XIX se consideraban indivisibles y por eso se les llama átomos no divisos. Hoy los átomos pueden dividirse y se dividen. Sin embargo, participan íntegros en la composición de la molécula. Nos vamos a los cuerpos simples. Los cuerpos simples o elementos químicos están compuestos de moléculas que tienen uno o muchos átomos de la misma naturaleza. Los cuerpos compuestos se forman por moléculas que tienen átomos de diversa naturaleza. Compuestos con diversa naturaleza, los simples con la misma naturaleza. Los átomos no existen si no es en estado de unión, prescindiendo de las moléculas monoatómicas o compuestas por un solo átomo. Esa sería la excepción. Y se atraen entre sí por una fuerza llamada afinidad química. El átomo es individuo físico, una parte de los cuerpos. A las moléculas, como a los átomos, se les llama corpúsculo. Sin embargo, participan íntegros en la composición de la molécula, los átomos. El átomo es individuo físico, una parte de los cuerpos. Hoy se enumeran 93 cuerpos simples, 93 átomos, pero en nuestros días su número aumenta por los descubrimientos de los físicos, principalmente por la radioactividad. Aquí tenemos la tabla periódica de los elementos químicos donde aparecen los 92 elementos. Veamos este índice sobre la introducción físico-química en el Tratado Filosófico, el tema que sigue, que es leyes que componen la teoría molecular y atómica. La número 1, ley de Lavoisier o ley de conservación de los pesos. 2, ley de Proust o ley de las proporciones definidas. 3, ley de Dalton o ley de las proporciones múltiples. 4, ley de Lusac o ley del volumen. 5, ley de Avogadro. 6, ley de Berzelius, o sea, la ley de los números proporcionales. Entonces, estas son 6 leyes que componen la teoría molecular y atómica. Okay. Vamos al tema 3, tercero, teoría electrónica. Hasta el siglo XIX los átomos
habíamos mencionado que se consideraban verdaderamente indivisibles. Sin embargo, muchos experimentos y descubrimientos de los físicos, principalmente la reactividad o radiación espontánea de la materia, rayos alfa, rayos beta, gamma, demostraron que los átomos se componen por partículas que se llaman subatómicas. Colaboraron en la investigación Becquerel, Curie, Röntgen y otros. Los rayos alfa se tienen por emanación o proyección de las partículas alfa, que tienen electricidad positiva o carga eléctrica positiva. Los rayos beta se tienen por emanación de las partículas beta y tienen electricidad negativa. Los rayos gamma se tienen por la acción de las partículas beta. La estructura del átomo puede describirse de este modo. Cualquier átomo se construye generalmente de dos componentes, por partículas eléctricamente positivas y partículas eléctricamente negativas. La física atómica, física o física química, sus principios nos dicen el uno, los átomos constan de dos partes, que son núcleo y electrones periféricos. El núcleo del átomo consta de dos tipos principales de partículas subatómicas, conocidas en conjunto como nucleones. Y el núcleo tiene protones con carga positiva y neutrones sin carga. Muy bien. Entonces decimos pues que el núcleo del átomo consta de dos tipos principales de partículas subatómicas, conocidas en conjunto como nucleones. Tenemos los protones, carga positiva, y su número, es decir, el número de protones viene a definir el elemento químico. Por su parte, los neutrones que son sin carga, la suma de los neutrones determina la masa atómica. Los protones son partículas con carga eléctrica positiva, ya lo habíamos mencionado. El número de protones, número atómico, determina la identidad del elemento. En el caso de los neutrones, son partículas sin carga eléctrica, con una masa similar a la del protón. Por su parte, los nucleones es un término genérico para referirse a la suma de protones y neutrones presentes en el núcleo. Tenemos además la fuerza nuclear fuerte. La fuerza nuclear fuerte, tenemos que los protones y neutrones se mantienen unidos en el centro del átomo por esta interacción fundamental que supera la repulsión eléctrica entre los protones. La composición que se tiene es que, aunque el núcleo ocupa un volumen ínfimo, contiene más del 99.9% de la masa total del átomo. Los quarks. Los quarks vienen a ser unidades de lo que el núcleo está compuesto. Son fundamentales y forman tanto a los protones como a los neutrones. La física atómica, física química, sus principios tenemos que, número uno, los átomos, los neutrones que tienen masa un poco mayor que la masa del protón, pero tienen carga eléctrica neutra. Los positrones, por su parte, tienen masa igual a la masa del electrón, pero su carga eléctrica es positiva. Los mesotrones tienen masa intermedia entre la masa del protón y del electrón.
Los electrones tienen masa mínima y su carga eléctrica es negativa. En cualquier átomo, los electrones giran alrededor del núcleo, como los planetas giran alrededor del Sol. Rutherford. Los átomos constituyen minúsculos sistemas planetarios. El número de electrones indica el número atómico en la escala de Mendeleev, mostrado en la tabla de Mendeleev vistas en la diapositiva anterior. Schrödinger habla sobre la mecánica ondulatoria, sobre la teoría ondulatoria de la materia. Casi se reduce la materia a ondas de luz. Muy bien. Entonces aquí tenemos el índice de lo que es la constitución de los cuerpos. Pues ya vimos la teoría atómica y molecular, vimos algo sobre las leyes que componen la teoría molecular y atómica, algo de la conclusión y hemos visto también la teoría electrónica. Con esto hemos terminado esta sección número 5 que corresponde al capítulo cuarto de la constitución de los cuerpos. Muchas gracias y con esto damos fin al tema de la cosmología a través de estos 5 secciones que hemos tratado. Hasta luego.